Primer libro de Samuel, ábralo por favor, su Biblia. Y a un lugar como esto se viene con Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 11. El hecho de que usted esté buscando en la Biblia no significa que tenga que quedarse callado obligatoriamente. Debe estar alabando a Dios, dándole gracias a Dios por el privilegio de poder congregarse. No se quede callado, hermano. Hagamos que este tiempo valga el gozo y no salga de acá a criticar y a decir lo que no es. De usted depende que Dios se mueva, no solamente de mí. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 11, ya lo tiene. Muy bien, versículo 14 dice: Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, con un propósito, para que renovemos allí el reino. Para que renovemos allí el reino. ¿Podemos subrayar eso, por favor? Renovemos allí el reino. Dice el versículo 15. Yo tomaría nota de eso en mis apuntes. Si soy alguien que toma nota, yo anotaría eso. Por lo menos eso del versículo, renovemos allí el reino. Versículo 15 dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e embistieron allí allí a Saúl por rey delante de Jehová, en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz. Estamos en el versículo 15. Delante de Jehová, ofrendas de paz. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Qué vemos? Vemos acá que se va a instaurar, ¿qué? Versículo 14, un nuevo gobierno, lo subrayado. Vemos acá que se va a instaurar un nuevo gobierno. Es como, esto que estamos viendo acá es como un acto protocolario donde el rey electo sería investido y consagrado a su cargo, al mando oficial de la nación. Sería reconocido y declarado rey de Israel. Y en primer lugar, lo proclamarían o declararían rey. ¿Delante de quién? Delante de la persona más importante, delante de Dios. Delante de Dios. Esto no fue algo por el rey y para el rey. Tampoco esto fue algo por el pueblo y para el pueblo, sino por el Señor y para el Señor. Por eso lo hacen delante del Señor, es decir, todos reunidos en su nombre. Tanto el nuevo mandatario como todo el pueblo estaban reunidos en el nombre del Señor. Tenían la conciencia de estar delante de Dios en aquella posesión real, ¿verdad? Entonces, este modismo hebreo, no sé si lo podemos subrayar en el versículo 15, delante de Jehová, por favor, gracias, delante de Jehová. Ese modismo, delante de Jehová, es un modismo hebreo. Este modismo hebreo nos da a entender estas cosas, y precisamente dentro de ese marco, delante de Jehová, debería ser, estoy hablando en tiempo presente, ya esto es historia. Ahora estoy hablando para nosotros, para el mandatario, para el nuevo gobierno y para la nación. Esto debería ser también para todas las naciones el marco que debería darse en toda posesión oficial presidencial. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó ese modelo en el manual. Y esto es clave, es algo fundamental, y que basados en lo que revela este manual, el acto de posesión presidencial que agrada a Dios. ¿Cuál Dios? Al Dios que ha dado a ese nuevo mandatario que el pueblo pidió y que el pueblo eligió. Ese es un acto que se debería hacer delante del Señor, en el nombre del Señor, con esa conciencia
¿por parte de quién? Del nuevo mandatario y del pueblo que lo tiene como presidente y del pueblo que lo eligió. Dios no solo debería ser nombrado cuando el mandatario hace ese juramento, no, sino durante todo el acto. En esa posesión, Dios debería ser el ambiente, Dios debería ser la esencia. Todo este evento protocolario debería ser enmarcado por esa conciencia, ¿cuál? Que se está bajo la atención directa, bajo el escrutinio de Dios, y a su vez en esa sumisión, reconociendo la autoridad y la majestad del Dios que ha dado, que ha puesto ese nuevo mandatario. Entonces, a él se le debe ese nuevo gobernante, y el nuevo gobernante se debe a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque enfatizo, Él fue quien lo puso. Sí, el pueblo lo pide, el pueblo lo elige, pero Dios es el que decide y Él es el que lo pone. Otra cosa que llama la atención en esta inauguración real, ahora vuelvo a la historia bíblica, como vimos, son las ofrendas de paz delante del Señor. Las ofrendas de paz, subrayamos eso en el versículo 15. Creo que sí les dije que lo subrayáramos. Sí, perfecto, está bien. Entonces, la palabra que vamos a hallar en el hebreo en cuanto a esto que ofrecen ofrendas de paz delante de Jehová. La palabra que vamos a hallar en el hebreo en este sacrificio u ofrenda es shalom, dándonos a entender que esta ofrenda de paz, yo tomaría nota de lo siguiente, se refiere a aquellas cosas que hacen una realidad la voluntad de Dios. La ofrenda de paz a lo que alude es a aquellas cosas que hacen una realidad la voluntad de Dios. Entonces, shalom es la paz que resulta de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y es en sí la única y verdadera paz. La otra paz no es de Dios y no es verdadera paz. Es la paz que resulta de cumplir, de ser obedientes a la voluntad de Dios. Entonces, estas ofrendas de paz, como estamos viendo, se sacrificaron. ¿Por qué? Porque hay un deseo en el nuevo gobierno, pero también en el pueblo que lo eligió y en el pueblo que queda bajo ese nuevo régimen, bajo ese nuevo mandatario. ¿Y qué es lo que se quiere? Se quiere la plenitud de la voluntad de Dios. Se quiere su presencia. Se quiere su propósito en la nación, en el nuevo mandatario, en la nación y a través de la nación. Y la nación está comprometido con ello. Y como una manera de comunicarlo a Dios, este compromiso, entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacrificaron allí, ¿qué? Ofrendas de paz delante de Jehová. Así que el deseo más grande, tanto del nuevo mandatario, o el deseo más grande de todo nuevo mandatario, como de todo el pueblo que lo elige y que queda, aunque no lo eligió, bajo el régimen de ese nuevo mandatario, ¿cuál debería ser el deseo más grande? ¿Cuál? Ser y hacer la voluntad de Dios. Cumplirla, ser obedientes, que solo se quiere la plenitud de la voluntad de Dios, o sea, porque eso conlleva su presencia. Eso tiene que ver con su propósito. Y que el mandatario, como la nación, está comprometida con ello. Ahora, me ubico en nuestro tiempo, en este tiempo actual. ¿Será esa la intención del nuevo mandatario? Respóndaselo en su corazón.
¿Es esa la intención de la nación que recién acaba de elegir su nuevo mandatario? ¿Es esa la intención de la nación que no lo eligió, que no lo pidió, pero que igual Dios le dio un nuevo mandatario? ¿Será que usted puede decir con toda seguridad: en mi país el deseo más grande es que en cabeza del nuevo mandatario lo único que hagamos sea la voluntad de Dios? Por eso hay que orar para que así sea, porque es fundamental que tanto al inicio y durante el transcurso del nuevo gobierno ese sea el propósito, de modo que Dios pueda estar presente. Por eso su presencia esté con la nación. Aquí estamos saliendo de el egoísmo y de mi cachita y que yo no me cachao, que mi chelita. No, estamos saliendo más allá. Esa añadidura, si usted se enfoca en lo que Dios quiere, Él lo demás lo provee. Con base a esto quiero invitar al coordinador a que hagamos ya esa oración por la nación en cabeza del nuevo mandatario. Que se vuelva este el deseo más grande de la nación, de el nuevo mandatario. Amado hermano, levante sus manos al cielo y comience a orar con su corazón. Padre eterno, hoy te exaltamos y te reconocemos como Señor, Rey sobre toda la tierra. En el nombre de Tuya es Jesucristo. toda la autoridad, tuya es todo el Padre. poder, tuya es toda la gloria, Señor. Señor. Por eso reconocemos que acuerdo. no hay ninguna autoridad que esté por encima de tu soberanía, Así Señor. es, Señor. Por eso declaramos que nuestra nación necesita es. volver tu mirada a ti. Dígalo, Así amado es. hermano. Nuestra nación Reconocemos que necesita Colombia, volver nuestro la país, mirada a ti. necesita tener el primer Así lugar es. a Dios, Así la es. verdadera justicia, Sí, Padre. la verdadera paz, Padre. En el Por eso nombre de hoy Jesucristo, te pedimos Rey en de el la nombre gloria. de Jesucristo que así como Israel Ahora, proclamó Señor, a su Rey delante de glorifícate, ti, Señor, Dios. nosotros, nuestra En el nación nombre de Colombia, Jesucristo. pueda reconocer Sí, Señor. que el gobierno que tú has Sí, puesto, Padre. la autoridad, Señor, En el que ha nombre sido de puesta, es Jesucristo. porque tú nos la has dado, Sí, Señor, Señor. porque la pedimos y la recibimos, nombre porque tal de vez no la Jesucristo. pedimos, pero la recibimos. Pero de igual manera, Señor, reconocemos que Así tú es. la pusiste, Señor, Así es. y por eso te pedimos, Padre, el nombre de que Jesucristo. toda la iglesia, que Así toda la es. nación, Así que el es. gobernante que has puesto, Así que es. la nación que eligió y la que Así no es. eligió, reconozca, Así es. Señor, que Así lo que es. importa es que tus propósitos Así se es. hagan conforme Así no a es. nuestra voluntad, Que así sino sea, a Señor. tu voluntad, En el Señor. nombre de Por eso Jesucristo. levantamos un clamor Sí, por nuestra Padre, nación. glorifícate. Dígalo. Yo levanto un clamor En el por nombre de Colombia, Jesucristo. que el mayor deseo de nuestro pueblo Elevamos ese no clamor. sea la prosperidad sin ti, Así Señor. es. Que el mayor deseo de nuestra nación el nombre de no sea el Jesucristo. éxito sin tu dirección, Sí, Señor, Rey de la gloria. sino lo único que anhelemos Sí, y Señor. deseemos sea hacer En el tu nombre de perfecta Jesucristo. voluntad. Sí, Que Padre. todo orgullo, toda injusticia y En toda el nombre decisión de contraria a Jesucristo. tu palabra Así es. sean quitadas, sean Así quebrantadas, es. Señor. En el y que nombre de prevalezca tu Jesucristo. temor en el gobierno, Así Señor. es. Te lo pedimos en Para el nombre tu de gloria. Jesucristo. Que tu shalom, Sí, que Señor. esa paz que Así solamente es. nace de hacer tu En voluntad, el nombre de Señor, Jesucristo. sea la que gobierne nuestra Así nación. es. Que sea eso la caracterice gobierne nuestro país, el que gobierno eso sea lo que y a la caracterice nación. el gobierno en el nombre, En el de, nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo. Lo declaramos, Sí, Señor. porque tú eres Y nuestro lo Rey, recibimos. porque tú eres nuestro Señor, Así es. porque nuestro anhelo más grande Sí, y más Padre. profundo, dígalo, En el es que nombre tu de reino sea Jesucristo. establecido en Ese es Colombia, nuestro deseo. en nuestras vidas, Que se en haga nuestras tu voluntad. familias, en nuestra nación, nombre que de se haga tu Jesucristo. voluntad, en el Sí, nombre de Señor. Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amén. Bendito sea Dios. Dios sea enaltecido. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Puede tomar asiento. Tome asiento. Eso no significa que tenga ya que pensar en otra cosa. Esto sigue, esto no ha terminado. Y venimos por toda la bendición. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo un modelo a seguir cada vez que se renueva un gobierno. Hasta acá debe quedarnos claro que Dios es fundamental en el inicio, pero también en el ejercicio del poder gubernamental, tanto sobre la nación como de la misma nación. Dios debe ser preponderante. Dios no puede estar de últimas. Dios tiene que estar de primeras y de últimas. No solo de últimas. Y eso es lo que reafirma el pasaje que sigue en el capítulo 12. Usted está conmigo en Samuel. Nada más tiene que mirar al capítulo 12. Cuando Samuel, representante de Dios, Samuel, en su momento como la boca de Dios, dice o da una instrucción profética a la nación y al mandatario electo. 13 dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Que quede claro, el nuevo mandatario ustedes lo eligieron porque así ustedes lo pidieron y el Señor lo puso sobre ustedes. La clave para que durante el gobierno todo salga bien, el foco debe ser el Señor. El centro debe ser Él. Hay que girar torno a Él en todo, por todo y para todo en esta nueva etapa para la nación que se establece con el posesionamiento del mandatario que sucede al que termina su ciclo. La clave de un buen gobierno es el asunto que estamos tratando en esta reunión. Primer libro de Samuel 12:14. Dice: si temiereis, es decir, ¿qué significa temor? Apréndalo. Darle preeminencia a Dios. Sí, entonces, entre el partido con Colombia y orar, y me está llamando Dios a orar, escojo orar. Y ya, si Dios me permite después ver algo del partido, lo veo. Eso es preeminencia a Dios, ¿sí? Preeminencia a Dios. Entre mi cansancio y congregarme, escojo creer a Dios al mandamiento de no dejar de congregarme. Por esa fe saco fuerzas de debilidad porque sé que estoy cansado y me voy a buscarlo en la congregación y a disfrutar de mi familia, la familia de Dios. ¿Ve? Eso se llama temor. Si temiereis, es decir, si le dan la preeminencia, si primero le dan la prioridad, ¿a quién? A Jehová. Y si le sirviereis, o sea, para la nación y su mandatario, el Señor tiene que ser la prioridad para servirle. Uno sirve ¿a quién? A quien teme. Y si Dios es primero en todo, entonces lo vamos a servir, ¿verdad? A la manera de Dios y bajo su dirección. Sigue diciendo el versículo: y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Haréis bien. Así termina este versículo. Haréis bien. Si ustedes hacen así, haréis bien. Es decir, harán la voluntad de Dios. Estarán empezando y así deben mantenerse y así deben seguir, porque ese gobierno llegará a su fin. ¿Cómo es así que deben mantenerse? ¿Cómo es así que deben seguir aunque el gobierno finalice porque le sucederá otro?
haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus propósitos. Y para que así sea, este debe ser nuestro deseo supremo. Este debe ser el deseo supremo tanto de la nación como del nuevo mandatario. Y vamos a saber si este es el deseo supremo en la posesión. ¿Cómo? Por lo que diga, por lo que hablen todos en la posesión. Porque uno sabe qué intenciones tiene la gente por lo que habla. Y eso también determina el ritmo de la oración por la nación, ¿verdad? ¿Qué debería ser de esta nación en cabeza de su nuevo mandatario? Temer al Señor. Es decir, darle en todo la preeminencia, servirle y oír. ¿Qué significa oír? Obedecer. En la Biblia, cuando se habla de oír la voz de Dios, se habla de obedecer la voz de Dios. A eso es lo que realmente se refiere. Así que el país, empezando por el pueblo de Dios, ante un nuevo posicionamiento presidencial, ¿qué tiene que hacer? Servir al Señor durante y después de su gobierno. ¿Por qué? Porque Dios es el primero para nosotros. ¿Por qué? Porque le damos la preeminencia, oímos su voz, es decir, buscamos siempre primero su dirección, la oímos y la obedecemos. Luego, si oye la voz del Señor y no la obedece, entonces, ¿qué ocurrió con esa persona, con ese hermano en Cristo, con ese hermano en la fe o con ese mandatario? Realmente no oyó la voz de Dios. Porque quien oye realmente lo que Dios habla, como en este caso, mediante su palabra, obedece la instrucción, su voluntad revelada. Esa es la prueba de que alguien realmente está escuchando la voz de Dios, su palabra, a través de su palabra. Entonces nosotros, la nación y el nuevo mandatario, tenemos que servir a Dios como resultado de temerle y de oír su voz. Cuando se elige como mandatario a quien pidieron y que Dios les puso, tenemos el deber de ¿qué? ¿De qué? Sí o sí, tenemos que servirle al Señor. Sí o sí. ¿Partiendo de qué? Ya lo estamos viendo, de temerle a Dios y oír su voz. No es que elegimos al nuevo mandatario y nos desentendemos descargándonos en ese elegido. Y tampoco es que el nuevo mandatario se desentiende del pueblo que usó Dios para elegirlo, sino que tanto el mandatario como la ciudadanía debemos estar en función de ¿qué? ¿De qué? Ya lo debe tener claro, de servir a Dios. ¿Con base a qué? A temerle y oír su voz, de darle la preeminencia siempre y oír su voz, es decir, ¿qué? Obedecerle. Recuerde, oír la voz de Dios en la Biblia equivale a obedecerle. ¿Qué pasa si no se hace? Si las partes fallan en ser y hacer esto, o si una de las partes falla, ¿cómo repercute eso sobre la nación? Versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Sabe qué pasa con la gente que hace que Dios esté en su contra? Lo lamenta. Mucha de esa gente lo está lamentando ahora mismo en la antesala al lago que arde con fuego y azufre. Y mucha de esa gente lo está lamentando ahora mismo en vida. En vida. ¿Sabe por qué? Porque le está tocando dormir en la calle. ¿Sabe por qué? Porque le está tocando solo en un hospital. ¿Sabe por qué? Porque se está muriendo y no hay nada que hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo han perdido todo. Cuando Dios está en contra de una nación,
es lo peor que le puede pasar a cualquier país. Hasta acá, fíjense que nos hemos topado 2 veces con el término rebeldes. En el versículo 14, si lo ponemos rápidamente y lo subrayamos, por favor, para que lo identifiquemos: y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Y ahora vamos al versículo 15 para que todos lo veamos y nos demos cuenta. Dice: y si fuereis rebeldes, subrayémoslo por favor, a las palabras de Jehová. Una de dos: o se es rebelde a la palabra de Dios, o no se es rebelde a las palabras de Dios. Pregunta: ¿se es rebelde a la palabra de Dios? Contéstese en su corazón, ¿sí o no? Ahora, si alguien aquí dice: yo reconozco que obediente no soy rebelde, entonces ¿qué podemos esperar del país? Entonces, ¿qué le viene al país? Porque si ahora sube al poder el nuevo gobernante, que Dios permita, pero si ese nuevo gobernante, en vez de no ser rebelde a la palabra de Dios, si es rebelde a las palabras de Dios, y sumémosle a eso que la nación igualmente lo sea, ¿qué ocurrirá en consecuencia? Dios estará en contra de la nación. Y si Dios está contra ese país, los que estén en ese momento, además de Dios, contra ese país, los que en este plano terrenal estén en ese momento contra la nación, van a prevalecer. ¿Y a qué me refiero cuando digo que estén en ese momento contra la nación? Hablo de esos flagelos más críticos que azotan al país. ¿Qué ocurrirá? Esos flagelos más críticos se saldrán con las suyas. Y créanme, no queremos eso. Ahora bien, si el país es rebelde a la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá? Se le dará lugar al diablo y la cosa se pondrá difícil. Ahora, yo no sigo en un país donde las cosas están yendo a pique. Me voy a otro lugar. ¿Para qué se lleva la sal para otro lugar? Si va a seguir en la misma tónica, pues quédese. ¿Para qué se va? Y si se queda y decide servir a Dios, el país, Dios lo restaura. Pero si no, se le da lugar al diablo y la cosa se pondrá difícil. Y los que más vamos a sentir con entendimiento esa dificultad seremos los que no seamos rebeldes a la palabra de Dios. Porque nos dolerá ver la situación en la que estamos, y todo por ser rebeldes a la palabra de Dios. Mientras haya gente en esta nación que sean rebeldes a la palabra de Dios, a la nación se le complicarán más las cosas, porque Dios estará en contra. Tendrá que hacer lo que no quiere en principio para el país. El diablo tomará lugar y la disciplina de Dios vendrá sobre la nación. ¿Y cómo el país podrá decir ante cualquier ataque al mismo país, a la misma nación: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la violencia, las catástrofes harán de las suyas, y el país será derrotado en vez de salir vencedor. Será vencido en vez de ser más que vencedores, no en sus fuerzas,
sino por medio de aquel que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo peor para cualquier gobernante y cualquier nación es no temer a Dios. ¿Por qué? Porque eso conlleva no tenerlo a su favor. Y eso es lo peor. Ahora, cuando no se conoce a Dios, ¿qué ocurre con la persona? La persona no toma en serio a Dios. Y bueno fuera que usted conociera a Dios con tan solo oír esta palabra. Bueno fuera que usted conociera a Dios con tan solo mirar a los cielos. Porque esa es la idea, de que usted pueda contemplar los cielos. Con tan solo oír sus testimonios, para que entienda o entendamos que sin Dios, lo que parezca ser un buen gobernante, al final no lo será. Es que no se elige el presidente que se pide y que Dios permite para dejar de servir a Dios. Es decir, dejar de temerle, dejar de oír su voz. No se es elegido como presidente de un país para olvidarse de servir a Dios, para descuidar ahora en calidad de mandatario su comunión con el Dios que lo puso como gobernante, para alegar diciendo que la administración de la nación absorbe, ocupa mucho y no da tiempo para adorar a Dios, para servir a Dios, para conocer la palabra de Dios dada en la congregación mediante el predicador de turno, porque si no, la nación sufre. ¿Sabe cuál debe ser uno de los testimonios más evidentes del primer mandatario del país? Que nos permita verlo buscando a Dios en la congregación cada semana. Si no vemos eso, ¿quién sabe? Así de sencillo. Que el que suba al poder político sepa que el Dios que le permitió subir es todopoderoso. Y que el pueblo que elige un gobernante entienda que mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes hombres son y no Dios. Entonces, Dios en el centro, prosperidad asegurada. Nación que sirve a Dios, nación que prospera. Servir a Dios trae prosperidad a la nación. Es un terrible pecado pedir un gobernante para luego olvidarse del Dios que lo concedió y que es más poderoso que cualquiera en ese poder. Por eso dice Salmos 146:3: no confiéis en los príncipes. Eso dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. El motivo: porque no hay en los príncipes salvación. ¿Y qué significa eso? Que en los príncipes un país no puede tener verdadera victoria. Lo vuelvo a decir: en los príncipes un país no puede tener verdadera victoria. La verdadera victoria, ¿de qué resulta? De confiar única y exclusivamente en Dios. Para que por esa confianza en Dios, bajo la autoridad del nuevo mandatario, la persona que confía en Dios, bajo ese nuevo gobierno, sepa qué está sucediendo bien y qué se está haciendo mal, para no aceptar el mal y actuar, no para salir y romper las cosas de la ciudad, sino para orar y ayunar. Para dar testimonio con nuestra vida. Un príncipe, un mandatario, no le puede proveer, y menos para una nación, una victoria real.
No, pues dice el versículo 4 del Salmo 146 en adelante, dice del príncipe. Mira lo que dice del príncipe. Por eso es que ellos no pueden proveer salvación a una nación, verdadera victoria. Pues sale su aliento, dice el versículo 4, y vuelve a la tierra. Esos son los príncipes. En ese mismo día, ¿qué? Perecen sus pensamientos. Por eso dice el versículo 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, cuya esperanza está en Jehová su Dios, quien comparado con los príncipes, Dios es insuperable. El hombre en un momento dado falla, Dios nunca falla. ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él es misericordioso y sobre todo, Él no se cansa. Él no duerme. Por eso dice el versículo 6: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, dice el versículo 7, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Esto no lo hace un príncipe. Jehová abre los ojos de los ciegos. Esto no lo hace un príncipe. Jehová levanta a los caídos. Esto no lo hace un príncipe. Jehová ama a los justos. Esto no lo hace un príncipe. Jehová guarda a los extranjeros. Esto no lo hace un príncipe. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Por eso, miren lo que dice el versículo 10: reinará Jehová para siempre, no los príncipes de este mundo. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Y termina diciendo aleluya, que significa alaba al Señor. Y este alaba al Señor porque el Señor gobernará para siempre, será Rey eterno, y es debido al hecho de que va a tomar un día posesión de su creación. ¿De qué manera? Como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué nos hace hacer esto? Esto nos hace alabar a Dios, darle gracias y reconocer que es bueno, que es digno de ser adorado, que debemos darle acción de gracias, alabanza y honor. Debemos cantarle, y con razón el salmista inicia este salmo diciendo aleluya. En el versículo 1 dice aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, alabadle, alabadle a Jehová, habitantes de la tierra, alabad a Jehová, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, Alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, alabadle, alabadle. todos, Batí las manos, alabad a Dios con voz de júbilo.
pueblos todos,